Laura, feliz viernes. Igualmente. Hoy es viernes y como que se siente allá afuera y no sé, los colores y todo. El último viernes del mes, el último viernes de octubre, ¿verdad? Ya se nos fue el año prácticamente y como que ya empiezan esas mañanas, esas tardes y esas noches decembrinas que definitivamente nos cambian la alegría del espíritu. Exactamente, y ya casi vamos a cumplir un año de estar en Conectando. Justamente en diciembre empezamos con la primera Entrega, tertulia, sí, qué ¿verdad? hermoso. Bueno, pues qué maravilla y muchas gracias a, como todas las veces, siempre empezar agradeciendo a quienes nos acompañaron en la última grabación, donde cerramos el tema del apego a nuestras creencias. Hoy traemos un tema, siempre decimos lo mismo, que los temas nos encantan, pero Exacto. realmente nos apasionan estos temas y nos alegra todavía más y nos entusiasma cuando vemos que ustedes nos escuchan. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por ese seguimiento que le han dado a nuestros temas, que de verdad, y siempre lo decimos también, ¿verdad? Preparamos el material con mucho amor, generando en ustedes, ¿verdad? Como que les pique ese gusanito para generar cambios en su vida, para querer investigar más de cada tema. Y pues también, con todo el amor, con todo el cariño del mundo y por supuesto muchísima gratitud por ese ratito que nos dedican y ese ratito que se dedican, porque esto es un regalito que ustedes se hacen a ustedes mismos para continuar en ese maravilloso proceso de transformación, ¿verdad? Yo siempre que menciono la palabra transformación, Katia, siempre viene a mi mente la imagen del capullito, ¿verdad? Con el gusanito y esa mariposa que sale, ¿verdad? Entonces con cada entrega la idea es que pasemos de ser ese capullito, ese gusanito, a transformarnos en esa hermosa mariposa por medio del conocimiento, ¿verdad? Por medio de cada entrega, de cada tertulia que preparamos con tantísimo cariño, principalmente para aprender nosotros, ¿verdad? Y también para hacerles a ustedes pues ese traslado de un poquito de conocimiento de cada tema que desarrollamos. Exactamente, el viaje, el maravilloso viaje de transformación. Exactamente. Bueno, pues hoy queremos compartir con ustedes lo siguiente. Creo que todos conocemos personas, ya sea, bueno, personas lejanas o personas muy cercanas a nosotras, ¿verdad? O nosotros mismos hemos pasado por situaciones muy adversas en la vida. Para una gente realmente son tragedias. Hay gente que a veces decimos, qué vida tan trágica, ¿verdad? Qué montón de dificultades Así o es. traumas, etcétera. Y vemos y admiramos cómo las personas son capaces de reiniciarse, de levantarse, de seguir adelante, de sobreponerse a esas situaciones tan adversas, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, pues pensamos en resiliencia. Exactamente. Un tema maravilloso y pues la idea es que aprendamos todos de que ustedes también se analicen en cuántas situaciones de la vida les ha tocado ser resilientes, así como ha sido un análisis también para nosotras. Correcto. La primera vez que yo escuché esta palabra fue terminando mis años universitarios en los noventas, en los Ese noventas, ratillo. hace ratillo ya. Y Laura, me parece importantísimo porque es una palabra muy utilizada. Así Es una se ha palabra puesto muy de moda, ¿verdad? exactamente. Y vos decís, se ha puesto muy de moda y sin embargo estamos mencionando que la primera vez que yo la escuché y probablemente se venía escuchando desde antes fue en los noventas. Entonces me parece importantísimo entender qué es la resiliencia. Ajá, muy importante. Bueno, contarles que la primera persona que habló acerca de la teoría de la resiliencia fue John Bowlby y nos dice que la resiliencia viene del latín resilio, con el prefijo re que significa volver y el sufijo silio que significa saltar, ¿verdad? Entonces es como volver de un salto. Y por ahí me puse a pensar en algún ejemplo que tal vez les pueda ayudar a que les quede más clarito, ¿verdad? Y esto es como un colchón, ¿verdad? Ese colchón en el que nos acostamos a dormir. El colchón tiene resortes, ¿verdad? Todos los colchones tienen resortes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acostamos, dependiendo de la dureza que tenga
colchón, pero aunque sea mínimo, esa forma del colchón cambia. Y cuando nosotros nos levantamos, el colchón vuelve otra vez a su misma forma. Esto es lo que pasa con la resiliencia, ¿verdad? Las personas resilientes tienen esa capacidad de asumir con flexibilidad situaciones que los llevan al límite y además salir airosos, ¿verdad? Salir fortalecidos de cada una de estas situaciones, ¿verdad? Es ese desarrollo, ese crecimiento que tenemos después de sufrir un trauma. A mí me gusta mucho pensar en la resiliencia como ese arte de rehacernos. Me parece que estás diciendo algo muy importante aquí entonces para hacer una diferencia en resistencia y resiliencia. Sí, claro. No es lo mismo, porque muchas veces vemos o conocemos personas que, como decimos, a veces a mí se me sale aquí el lenguaje, ¿verdad? Coloquial, pero bombazo tras bombazo tras bombazo, y la persona lo resiste, pero no necesariamente se levanta. Exactamente. Entonces sí, es importante hacer esa diferencia entre resiliencia y resistencia, que Laura nos está dejando muy claro que resiliencia, entonces es esa capacidad de volver a empezar. Exactamente, ¿verdad? Es esa capacidad de reestructurar los recursos personales que ya tenemos, ¿verdad? Y muy importante establecer esa diferencia. La resiliencia, ¿verdad? Bueno, y quiero aclarar que no es resiliencia, ¿verdad? El término correcto es resiliencia, porque son cosas completamente distintas. La resiliencia es dinámica, ¿verdad? Totalmente dinámica. La resistencia es estática, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos personas que viven en una situación de violencia, por ejemplo, o personas que viven con una persona alcohólica, ¿verdad? Durante años, entonces ya se acostumbraron a la situación, ya normalizaron la situación, lo que hacen es resistir, pero aquí no hay ese fortalecimiento por medio de esta situación límite, ¿verdad? Quiere decir que las personas están ahí estáticas, ¿verdad? Como el chavo en el barril, ahí viven, en el barrilito del chavo, ¿verdad? No salen de ahí. Con la resiliencia nosotros sí salimos del barril del chavo, empezamos a ver todo lo que hay en el entorno, ¿verdad? Cuánto nos ha fortalecido esta situación y logramos hacer ese viaje de un salto. Okay. Una distinción muy, muy importante. Bueno, no es raro, ya los que nos han seguido siempre saben que aquí siempre sale nuestro ídolo Viktor Frankl, ¿verdad? Sí, siempre, no hay cómo no mencionarlo en estos temas. Resulta que Viktor Frankl, bueno, para los que no saben quién es él, es un psiquiatra que estuvo prisionero en Auschwitz durante mucho tiempo, y pues entonces él ahí, como una persona siempre con mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Pues utilizaba todo su conocimiento para ir investigando ahí mismo también, y todo eso ha dado increíbles recursos para hoy día. Entonces él lo que decía es que él, estando en el campo de concentración, era capaz de identificar que si algún día eran liberados, él sabía quién iba a salir adelante y quién no iba a salir adelante. Es decir, quién iba a ser resiliente y quién no iba a ser resiliente. Y esto lo sabía porque decía que los seres humanos tenemos esa muy particular, digamos, capacidad, ¿verdad? De que a nosotros nos pueden quitar absolutamente todo, nos pueden quitar la libertad, nos pueden quitar la ropa, nos pueden quitar la comida, pero nadie nos puede quitar nuestra capacidad de hacerle frente a las experiencias, a la adversidad, ¿verdad? A darles significado. Exacto. Entonces él, observando a la gente, sabía quién iba a ser capaz de reiniciarse en caso de que fueran liberados y quienes no. Claro, Katia, y esto lo que nos quiere decir, ¿verdad? Viktor Frankl con su relato es que nosotros tenemos la capacidad de resignificar cada experiencia, ¿verdad? Podemos victimizarnos simplemente y no darle ningún significado diferente,
o convertirnos en personas responsables, hacer un alto en el camino y decir, ¿qué es aquello positivo que puedo rescatar de esta situación? La resignifico y utilizo esos recursos para convertirme siempre, ¿verdad? En mi mejor versión, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos o no esa capacidad de resignificar las experiencias? Claro que sí las tenemos. Sí tenemos esa capacidad y eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? No solamente que lo pensemos, no solamente que lo repitamos, ¿verdad? Con nuestra boca, sino que realmente lo creamos, porque sí es una realidad. Este tema es fascinante. Hay otra persona y luego vamos a ir atando unos cabos, ustedes van a ver hacia el final, porque hay personajes que tienen un hilo, tienen una cuestión en común. Muchos de los personajes que nosotros mencionamos aquí tienen un común denominador, ¿verdad? Así es. Bueno, lo podemos decir de una vez, son sobrevivientes de campos de concentración, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial. Y el aporte que han hecho a la humanidad posterior a su reinicio es invaluable, Claro ¿verdad? que sí. Entonces hoy vamos a mencionar a una persona nueva, se llama Boris, el nombre lo tengo que leer, Cyrulnik. Este señor actualmente ya tiene como 70 años. Francés, ¿verdad? Francés, belga, francés, exactamente. Este señor también es sobreviviente de campo de concentración, era muy niño. De 1.700 prisioneros, él y una señora fueron los únicos sobrevivientes cuando terminó la guerra, ¿verdad? Y este señor se ha convertido en un gran investigador, es psiquiatra, es neurólogo, ¿verdad? También especialista en la teoría del apego y sus aportes al tema de la resiliencia son muy importantes. Entonces, Laura, este señor, Don Boris, para no mencionar el apellido que es tan difícil, dice que la resiliencia no es una cuestión de fuerza de voluntad. Claro. Él dice que durante la infancia se desarrollan condiciones muy específicas para que una persona pueda ser resiliente. Así es. Entonces, Laura, habla de esa primera infancia, de la segurización, le da un rol muy pesado a la madre, ¿verdad? Sí, claro que le sí. da un rol determinante a la madre, habla de la recuperación, la segurización, la recuperación, las relaciones, el entorno y la genética. A mí me encantaría como enfocarnos en la parte de la segurización y el entorno. La genética es curioso, me hizo pensar en cuando hablamos de la felicidad, que se dice que realmente el factor genético nada más afecta un 10% sobre la felicidad de las personas. Claro que y sí. Aquí él le asigna él dice que es muy limitado Sí, lo que la genética afecta la capacidad de una persona de ser resiliente. Sí, es muy ¿verdad? importante. De hecho, la teoría de la resiliencia se enfoca más al tema de la segurización, ¿verdad? De crear ese apego seguro, que el apego seguro es la base para crear niños y niñas resilientes. Y como vos bien mencionabas, se le da una responsabilidad muy grande a la madre, ¿verdad? Y este señor Boris, que tampoco voy a mencionar el apellido porque es como un trabalenguas, él habla mucho, ¿verdad?, de qué importante es que la madre tenga, incluso antes de estar embarazada, un entorno seguro, ¿verdad? Que no sea víctima de sufrimientos, de traumas, de agresión, ¿verdad? Sino que sea una persona pues con una vida bastante tranquila y de la misma manera que se le pueda proveer a la madre de estos espacios cuando tiene el bebé en el vientre. Hay muchas teorías, Katia, que incluso hablan de que efectivamente mamá tiene la capacidad de transmitir a su bebé todas las emociones que está sintiendo durante el embarazo, ¿verdad? Algunas teorías confirmadas, otras no, por eso son teorías, ¿verdad?
pero yo creo desde el punto de vista profesional y lo que he leído, lo que he estudiado, que efectivamente es así. Si tiene mamá esa capacidad, no solamente de pasarle a bebé todos esos nutrientes, ¿verdad? Sino también de pasar sus emociones a ese bebé, y desde ahí empezamos ya a trabajar o no la resiliencia en el niño. Y bueno, obviamente Boris se enfoca más a darle esta responsabilidad a mamá, porque es mamá la que carga en el vientre ese bebé 9 meses aproximadamente, y desde ahí se espera que se empiece a desarrollar ese apego seguro entre mamá y bebé, ¿verdad? Que se empiece a formar ese vínculo y que esté lo suficientemente fortalecido durante esos 9 meses de gestación, para que cuando el bebé nazca, pues obviamente la dinámica cambia, pero que se siga fortaleciendo ese vínculo y que ese apego seguro sea cada vez más fuerte, ¿verdad? De hecho, el tema de la resiliencia se empezó a estudiar inicialmente con niños con infancias traumáticas, con infancias muy carentes de cariño, de atención, de cuidado, y no solamente se analizó al niño como persona, ¿verdad? Sino el entorno en que habían crecido esos niños, ¿verdad? Y efectivamente había un factor común en todos ellos, ¿verdad? Que ese apego seguro no se dio con la madre, ni con el cuidador, el abuelito, el papá, etcétera, y por lo tanto no habían desarrollado satisfactoriamente esa capacidad de resiliencia. Sí, bueno, es importantísimo tomar en cuenta que cuando el niño no tiene ese apego seguro, esto va a provocar dificultades en términos de vulnerabilidad afectiva, ¿verdad? Y relacional, no solamente el niño consigo mismo, sino también con otras personas, ¿verdad? Entonces, no va a desarrollar una autoestima saludable, ese autoconocimiento, y por lo tanto nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Si el niño no desarrolla esto, tampoco va a empatizar con sus iguales, entonces va a crecer carente de este ingrediente fantástico y maravilloso que es la resiliencia. Ese término segurizar, Laura, aparte de lo que ya has hablado, digamos, de esa conexión desde el embarazo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se puede segurizar a los niños? Sobre todo, digamos, un niño que no está creciendo con su mamá o que no tuvo la oportunidad, digamos, un niño que está creciendo en un hogar, pero que sus principales figuras son los abuelos, por ejemplo. Ajá. ¿Verdad? Bueno, ¿Cómo podemos entonces segurizar a los niños? Recordemos que la resiliencia es dinámica. El niño sigue creciendo, ¿verdad? Se convierte en un adolescente, un adulto joven, y bueno, ahí seguimos atravesando las diferentes etapas del desarrollo con respecto a la vida. Entonces no quiere decir que si un niño no recibió ese apego seguro durante el embarazo, ya no va a ser una persona resiliente. Y aquí es donde entra en juego el término segurizar. ¿Cómo podemos ayudar, fortalecer esa segurización en el niño? Bueno, siendo el niño protegido, poniéndole límites es muy importante, estableciendo rutinas con el niño, dedicándole tiempo de calidad y de cantidad, que también es muy importante, permitiendo en el niño desarrollar la creatividad, ¿verdad? Tratando de proveer todos esos recursos, ¿verdad? Que el niño tenga plastilina, que tenga rompecabezas, que tenga lápiz de color, que tenga crayolas, y que tenga acceso y el tiempo y la dedicación de sus cuidadores, sean los abuelitos, papá, mamá, la guardería, etcétera, a poder hacer uso de todos estos recursos, permitirle al niño explorar. Recordemos que en los primeros años de vida al niño le encanta explorar, ¿verdad? Ellos salen a la naturaleza, todo lo quieren ver, todo lo quieren tocar, todo lo llevan a la boca, ¿verdad? Cuando están en una etapa oral, permitirle al niño esos espacios, y obviamente que esos espacios sean seguros, que el niño forme parte de la dinámica familiar, que sea tomado en cuenta, que si papá o mamá va a cambiar de trabajo, que al niño se le cuente esto y se le permita opinar, que si van a cambiar de lugar de residencia, no sea como que el niño simplemente va empacando y de repente, tarán, estamos en otra casa, y el niño no sabe qué es lo que le pasa, porque
él no desarrolla ese sentido de pertenencia a esa familia. Entonces, esto también es muy importante, que el niño sea escuchado. A veces como adultos creemos que las cosas que el niño tiene que comunicar, al ser tan fantasiosas, ¿verdad? Porque ellos no viven al 100% en un mundo de realidad, sino que fantasean muchísimo, tienen un pensamiento muy mágico. Creemos que no es importante que nos hable del cuento, del sueño, del amigo invisible, de la fábula que vio, de la película que vio, ¿verdad? Entonces es como, en este momento no tengo tiempo. Ay, mi amor, ¿para qué me hablas de esas tonteras? Eso ni siquiera es cierto, eso no es real. Sino permitirle al niño esto. También, Katy, hay una dinámica que es muy rica, y es sentarnos, por ejemplo, a leerle al niño un cuento y comentar ese cuento con el niño, ¿verdad? Hacer hincapié en la persona que está sufriendo o la que está siendo vulnerabilizada, aquel que lo rescató, que hizo la buena acción, que hizo la buena obra, porque si no simplemente leímos un cuento y cuál era el sentido de leer el cuento, ¿verdad? Sino que exista ese análisis, que podamos compartir con el niño eso, y él va desarrollando ese sentido de criticidad. Claro. Y también su creatividad, que la creatividad está tremendamente relacionada con la resiliencia, ¿verdad? Claro. No es solamente el arte, ¿verdad? Recordemos que el deporte es un arte, el teatro, la música, el dibujo, permitirle al niño estos espacios para que también él vaya explorando y dándose cuenta cuáles son sus habilidades y fortalezas, porque el autoconocimiento es una de las cualidades que tienen las personas resilientes. Claro, y lo que estás diciendo es permitirle la exploración y la creatividad, es una forma de permitirle que se enfrente a pequeñas adversidades. Claro, es decir, le estamos poniendo ese nombre, pero son retos. Y aquí, Laura, me parece importantísimo mencionar, no sé si has escuchado el término padres helicóptero. Sí. Porque en todo esto que estás diciendo de la importancia de dedicarse a ellos, de leer, de hacer un análisis de esa lectura, de esa cotidianidad que menciona don Boris, ¿verdad? Que ellos vean cómo también mamá y papá o los abuelos o los adultos alrededor se están relacionando, qué significado le están dando a las situaciones, ¿verdad? Claro. A veces podemos caer en el otro lado, que más bien estamos como un papá o mamá helicóptero, ¿verdad? Vigilando, no les permitimos que se enfrenten a eso, y más bien ahí les estamos cortando o inhabilitando esa capacidad de resolver, de aprender a resolver esos retos. Sí, claro que sí. Está el término como padres helicóptero o crianza helicóptero también, ¿verdad? Y es precisamente esto, son aquellos papás que sobrevuelan a los niños todo el día porque tienen una necesidad terrible de control, ¿verdad? Y hay una gran diferencia, una línea muy delgada que como padres de familia podemos cruzar entre la protección y la sobreprotección. Y precisamente lo que los padres helicópteros vienen a hacer es a sobreproteger al niño, ¿verdad? No le dan esa capacidad a ellos de intentar una actividad una y otra y otra y otra vez hasta que lo logren, ¿verdad? Porque esto es necesario para el niño explorarse y, como decía anteriormente, reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus alcances, ¿verdad? Sino que con tal de que el niño no se frustre porque se salió del dibujo, prefiero pintarlo yo, ¿verdad? Entonces el niño llega con el dibujo al kinder, a la escuela, pintado, perfecto, divino, hermoso, recibe la aprobación de la maestra, de la teacher, pero en el fondo el niño sabe que él no lo hizo. Entonces, ¿realmente para quién es ese reconocimiento? ¿Es para la madre o para el padre que pintó el dibujo? Entonces empezamos a limitar esas capacidades en el niño desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces no es resolverles todo, ellos tienen que enfrentar esos retos para poder fortalecer esos recursos personales que ya por sí tiene. A veces creemos que el niño no es capaz en la medida en que nosotros permitamos que él explore y se demuestre a sí mismo que sí puede lograrlo. A veces, por ejemplo, le enseñamos a los niños a lavarse los dientes solitos, a que coman solitos, a que tienen que ponerse la pijama solitos o los cambios de ropa,
y creamos una confusión en el niño porque el niño probablemente se cuestione, ¿cómo es que yo puedo hacer todo esto? Pero hay otro montón de cosas que no me dejan hacer, ¿verdad? Permita que el niño se caiga, permita que el niño se ensucie, permita que el niño se manche la ropa. Recordemos que solo hay un tiempo de infancia y que de los 0 a los 7 años es cuando los niños son totalmente programables, ¿verdad? Entonces son como esa tierrita fértil donde podemos o no sembrar cualquier cantidad de semillitas, en términos positivos, por supuesto, que es a lo que instamos siempre, para que se recoja un fruto poderoso, rico, fuerte, sano más adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos niños que tienen esta crianza de padres helicópteros? Bueno, esto va a generar problemas emocionales, va a generar problemas académicos, son niños que van a tener poco control de impulsos, ¿verdad? Y que definitivamente van a ser niños, adolescentes, adultos, etcétera, totalmente dependientes, ¿verdad? Entonces, pues como papitos y mamitas los instamos a que protejan a sus hijos. Claro que los niños necesitan ser protegidos. Para eso nosotros tenemos esa misión de crianza tan maravillosa, pero no sobreprotejamos a nuestros niños, ¿verdad? Regalémosle al mundo más personas resilientes. Exactamente, Laura. Permitirles el error y también ver el error en ellos como una oportunidad de crecer. Si nos ponemos a castigar el error, pues entonces se van a echar para atrás y van a también frenarse de esa exploración. Súper importante. Bueno, Laura, hablemos del entorno. Realmente estos temas como que no se pueden separar, ¿verdad? Esa segurización también se da dentro de determinado entorno. Claro. Pero tal vez me gustaría como hablar de entornos que son mucho más, digamos, nocivos, ¿verdad? O menos favorables. Y aquí, digamos que aprovechando que la serie número 1 en Netflix de Costa Rica ha sido Made, esta La Muchacha que Limpia, vieras que como mientras estábamos estudiando el material pensaba en esta serie y en esta muchacha y en todo ese entorno, ¿verdad? En donde definitivamente no había como ambición o fuerza de voluntad que funcionara hasta que ella ya finalmente, claro, estoy contando el final. Sí, el spoiler. Me van a disculpar, pero aquí es una oportunidad para mencionarlo. Cuando ella ya sale de ese entorno, es cuando puede reiniciar esa vida. Es como aquí voy a mencionar a Esteban Blanco, un amigo de Fundación Lloverá. Esteban insiste en que no podemos llevar comida a las calles, porque cuando estamos llevando comida a las calles, a los habitantes de la calle, estamos perpetuando ese ciclo. Tenemos que sacarlos de ese entorno de la calle para que luego ellos en otro entorno puedan empezar ese reinicio, vaya la redundancia. Exactamente. Sí, pues el entorno es muy importante, ¿verdad? Y lo dice Boris desde su estudio, cómo un entorno puede limitarnos a potenciar nuestras capacidades y a saber de qué estamos hechos, ¿verdad? Y enfocándome un poquito en la serie que mencionas, ¿verdad? Que en español está como Las cosas por limpiar, es una serie muy poderosa que de verdad los invitamos a verlas porque van a recibir un mensaje de muchísima esperanza, de muchísimo crecimiento y transformación, como las creencias limitantes, que es un tema riquísimo del cual hemos hablado, como los mandatos familiares, ¿verdad? El haber crecido en determinado entorno donde hay tantas creencias limitantes nos hacen mantenernos en una situación literalmente de violencia, ¿verdad? Entonces, yo los insto a revisar cuál es su entorno, cuál es el entorno en el que usted está viviendo, cuál es en este momento el entorno en el que usted está criando a sus hijos, porque como ya dijimos, la resiliencia es totalmente dinámica, ¿verdad? Entonces, podemos desarrollarla desde que bebé está en el vientre materno, o una persona adulta puede incluso empezar a trabajar en su resiliencia si es que ese entorno no fue el más favorable para empezar a desarrollar esa capacidad resiliente desde que era muy niño, ¿verdad? Y de hecho esto queda totalmente ejemplificado
en esa serie, ¿verdad? Cómo esta persona en una etapa adulta temprana logra desarrollar esta capacidad de resiliencia y cambiar por completo su historia, que es muy una historia, ¿verdad? Es ese rehacerse, ¿verdad? Ese arte de rehacerse y que cambia completamente la visión de la vida que ella tenía por esta fijación en esas creencias limitantes que traía desde que era muy niña. Tienen que ver la serie, es que no les podemos contar, Sí, pero está buenísima. Que no solo ella las tiene, sino los personajes que están alrededor La mayoría, de ella. Todos los que son miembros de su entorno cargan con lo mismo. Cargan ¿verdad? Exactamente con lo mismo, ¿verdad? Entonces es muy importante también de las personas que nos rodeamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas son las que tenemos a nuestro alrededor? ¿De qué nos nutrimos? ¿Qué es lo que recibimos de esas personas que son significativas en nuestra vida? Exacto. Llámese pareja, llámese mentores, llámese amigos, compañeros de trabajo, etcétera, porque todo esto forma parte de nuestro entorno. Sí. Ahí es donde siempre invitamos a hacerse esa auditoría personal, exacto. ¿Verdad? Desde el amor y la compasión, pero hay que hacer. Sí, sí. Bueno, Laura, hay una parte aquí un poco más científica, me parece fascinante, y Don Boris habla de cómo, a ver, adversidades en la vida todos tenemos. No podemos clasificar una adversidad según el hecho, sino según lo que esto es para cada persona. Es decir, para mí un evento puede ser una tragedia, para Laura puede ser una adversidad. Exacto. Para otra persona puede ser un trauma. Entonces, sí, él comparte información muy interesante sobre cómo se ve en un escaneo cerebral el cerebro de una persona que está en estado de trauma, ¿verdad? Exacto. En un escaneo, el cerebro en una persona en estado de trauma se ve con colores apagados, gris, azul, si no me equivoco. Verde. Se ve poco movimiento en ese movimiento. escaneo. Es como que el cerebro se duerme. Es como que el cerebro se detiene. Se apagó. Así es como dice él, está apagado ante un estado de trauma. Y en una persona puede estar pasando por una misma situación, ¿verdad? Sin embargo, con más herramientas, una adversidad, y es un cerebro en el que se ve más actividad, se ven más colores, rojo, verde, amarillo, ¿verdad? Y entonces ahí es, también lo podemos relacionar con Viktor Frankl, ¿verdad? Claro. Con ese significado que le damos, con esas herramientas que tenemos. Y de aquí yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué características tiene una persona resiliente? Bueno, hay ciertas características generales, ¿verdad? Pero no necesariamente es que tenemos que tenerlas todas y sentarnos a hacer un check y decir, ay, qué torta, fallé en estas dos, yo no soy una persona resiliente, ¿verdad? Una de ellas es el autoconocimiento y el autoestima, ¿verdad? Conocerme realmente quién soy yo, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, reconocerme, saber cuándo necesito apoyarme en otros, ¿verdad? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Entrar en ese proceso de autodescubrimiento al cual los invitamos constantemente, ¿verdad? Ser una persona empática, que esto quiere decir descentralizarme de mí, ¿verdad? Y empezar a ver las necesidades en el otro. Y no es solamente ponerme en los zapatos del otro, es auxiliar al otro. Porque yo puedo decir, claro, lo entiendo, pobrecito, qué pecado, pero resulta que no muevo un dedo para potenciar a aquella persona, ¿verdad? La autonomía también es una característica, ¿verdad? Que esto me permite saber cuándo puedo resolver yo desde mis propias fuerzas emocionales, desde ese kit emocional que ya tenemos y que en todos es distinto, y cuándo necesito dejarme ayudar. Una persona resiliente se deja ayudar, se permite sentirse sensible, ser sensible, sentirse vulnerable y decir, no puedo con esto, necesito hablarlo con mi amiga, necesito buscar un psicólogo, un pastor, un sacerdote, un mentor, etcétera, ¿verdad? El enfoque en el aquí y en el ahora. Las personas resilientes no se permiten flagelarse con el pasado. Ellos no viven dándose, ¿verdad?, con el cordón de San Francisco por los errores del pasado, ni viven anticipando un futuro, sino que viven
en el presente, disfrutando su vida a plenitud, saboreando la vida como si fuese su platillo favorito, su fruta favorita, y viven siempre en el aquí y en el ahora y lo ven básicamente perdón, como un regalo. Entonces, siempre tienen esa conciencia del presente, ¿verdad? Claro. Que hay que vivir siempre aquí y ahora. También la flexibilidad de perseverancia, ¿verdad? Ellos saben cuáles son sus limitaciones y que van a haber circunstancias de vida que los van a volcar, que sienten que con esto no pueden, se dan ese permiso de sentir, de llorar, de creerme que no soy capaz de salir de esta circunstancia, pero se dan ese permiso por horas o por días y después dicen, no, vamos de nuevo, yo ya conozco las herramientas que tengo con las cuales logré salir de aquella situación, las voy a poner en práctica y voy de nuevo. Pero no quiere decir que son personas que tienen vida fácil, que todo es color de rosa, que son súper positivos, motivadores, efusivos. O sea, no, son personas completamente triviales, normales, ¿verdad? Que enfrentan circunstancias adversas, pero que logran, por medio de ese aprendizaje, recordar qué me sirvió anteriormente y saber que yo puedo salir adelante, ¿verdad? Entonces se dan ese permiso, pero no se quedan ahí. Ellos saben que tienen los recursos y logran salir adelante. La creatividad también es una característica de las personas resilientes, como mencionamos anteriormente, absolutamente en todo. Como ya atravesaron ese proceso de autoconocimiento, ellos saben cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y no se vanaglorian por unas ni se castigan por otras, ¿verdad? Simplemente se permiten vivir desde la creatividad. Entonces constantemente están creando historias diferentes con finales felices, aunque haya cierta situación de adversidad. También toleran la incertidumbre, saben que la vida es la vida, ¿verdad? Y que nos puede sorprender en cualquier momento. Por ejemplo, lo que hemos vivido con el tema de la pandemia. Muchas personas tenían planes de boda, yo tuve amigos que tuvieron que cancelar sus bodas, planes de viajes, planes de entrar a la universidad, de pedir bebé, etcétera, etcétera, la lista interminable, ¿verdad? Y la pandemia vino y cambió la vida. Entonces tienen esa tolerancia, ok, ya esto no es como yo espero o como yo quiero, pero tienen la certeza de que todo cambia, de que todo se transforma y de que nada es para siempre. Son personas que se toman también la vida con humor. Por ejemplo, me contaba una amiga de una amiguita de ella que está en un proceso de cáncer en este momento con radioterapia y no tiene pelito, ¿verdad? Entonces la invitó al cumpleaños de la chiquita y la llama a la amiga y le dice, mira, estoy muy mal, estoy vomitando, pero yo voy a llegar, cuando termine de vomitar llego, te lo prometo. Y ella, no, tranquila, si no puedes venir, no vengas, ¿verdad? Entonces dice que entra a la casa, ¿verdad? Y dice, qué pena, me atrasé porque me estaba haciendo el blower y eso me llevó demasiado tiempo, ¿verdad? Y no tiene un pelito en la cabeza. Entonces, el sentido del humor es súper importante, sí. Y eso necesitamos inyectárnoslo, sí, nosotros. Así es. Entonces, esas son como algunas de las características generales que tienen las personas resilientes. Me encanta lo que dijiste sobre pensar cómo que la persona utiliza el recurso de ir al pasado y ver que salió adelante anteriormente. Ethan Kross, que yo lo he mencionado ya aquí cuando hablamos de ese bullicio que tenemos en la cabeza, habla de un recurso que se llama viajar en el tiempo, time traveling, y es como el mirar al pasado, pero el mirar al pasado es para ver cómo inclusive nuestros antepasados, ¿verdad?, han podido levantarse de situaciones sumamente adversas, ¿verdad? Claro. Y además también, Laura, esa visualización del futuro. Como decir, esa visualización del futuro de decir, en unos meses yo voy a estar aquí y yo sé que esto ya va a haber pasado y claro, ¿verdad? Y esto va a quedar atrás. Entonces ese recurso de time traveling, viajar en el tiempo, lo veo como algo valiosísimo también, claro, para practicar, para desarrollar y practicar la resiliencia. Y ¿verdad? Darnos estos permisos, es que somos personas, somos vulnerables, darme este permiso de hoy quiero llorar, hoy quiero sentirme triste, hoy siento que esta situación me está sobrepasando, ¿verdad? Es una situación límite para mí en este momento.
pero ellos logran hacer ese viaje al pasado para, hey, yo tengo los recursos y yo ya esto lo pasé. Claro. Entonces, tal vez no fue tan fácil como la vez anterior, pero sé que puedo. Y simplemente se dieron el permiso, pasó el permiso, volvemos al tiempo real, ponemos en práctica todo ese aprendizaje, ¿verdad? Eso que nos fortaleció en determinado momento de la vida y vamos a conquistar el mundo de nuevo porque esto se acaba hasta que se acabe, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, Laura, tenemos que empezar a cerrar el tema, que hoy siento una energía lindísima de viernes, como dijimos al principio. Hay un tema que relaciona la resiliencia con el altruismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchas de las personas cuyos investigaciones y aportes yo valoro muchísimo, Viktor Frankl, Edith Eger, este mismo señor Boris Cyrulnik, son personas que han utilizado su experiencia para impactar al mundo, para impactar a la sociedad a raíz de su propia experiencia. Claro. Entonces, Don Boris también hace una conexión entre la resiliencia y el altruismo, ¿verdad? Porque él dice, las personas que hemos experimentado adversidad y hemos logrado salir adelante, ¿verdad? Reiniciarnos. Y vos mencionaste en el bloquecito pasado la empatía, ¿verdad? Y ahí quise como conectar con este tema, con el altruismo, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso, Laura? ¿Qué hace que cuando has logrado reiniciarte, también querés ayudar, querés aportar? Bueno, el altruismo es aquella necesidad de querer ayudar, apoyar a otras personas cuando yo he logrado levantarme, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que me mueve a hacer esto? Es que conozco el sufrimiento, conozco el dolor, ¿verdad? Entonces, como ya yo he pasado por esto y sé que se puede superar, que esto puede hacerme una persona más fuerte y ayudarme a continuar en ese viaje de transformación, quiero ayudar a levantar el resto para tener una humanidad mejor, ¿verdad? Entonces, algunas personas lo hacen desde sus profesiones, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, que muchas veces los periodistas son nuestra voz, ¿verdad? Los artistas, ¿verdad? Por medio del arte, que muchas veces se convierten en nuestros voceros también. Cuando una persona escribe un libro contando su testimonio de vida, ¿verdad? Que cuando lo leemos decimos, wow, y yo quejándome por esto, y esta persona pasó por toda esta situación de tantísimo dolor y logró salir adelante, ¿verdad? Entonces lo que los mueve es esa empatía, es descentralizarse de ellos mismos. Como dije anteriormente, ponerme en los zapatos, en las sandalias, en las tenis del otro, pero además querer agregar valor, ¿verdad? Desde la resiliencia, agregar esa milla extra y poder transmitir ese mensaje de el dolor se supera, el dolor te hace más fuerte, el dolor te transforma y te transforma para bien, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque creo que la mayoría de personas en el mundo en algún momento hemos recurrido a ese recurso del altruismo, ¿verdad? Y hemos extendido la mano para decirle a una persona, hey, levántate de ahí, yo te abrazo, yo te escucho, yo te apoyo, yo estoy aquí, ¿verdad? Y pues el mensaje también es continuemos siendo altruistas, desarrollemos esa capacidad, porque definitivamente la vida no es fácil, pero es maravillosa. El mundo es el lugar que se nos dio para vivir y tenemos que colaborar como parte de nuestra responsabilidad social a hacer una sociedad mejor, más resiliente, más empática, más amorosa, más compasiva, ¿verdad? Y recordemos que detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen los nietos, están los sobrinos, ¿verdad? Y que los niños, más allá de escuchar nuestra palabra, ¿verdad? La palabra impacta, pero el testimonio arrasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué copian? Nuestro comportamiento, nuestro testimonio, y tenemos una gran responsabilidad. Y también recordemos que el dolor va a estar siempre ahí. No podemos escoger sentir dolor o no, pero definitivamente el sufrimiento es opcional. Entonces puedo verlo como una oportunidad para crecer o como una forma de victimizarme el resto de la vida. Exactamente.
el dolor es inevitable y el Así sufrimiento es es opcional. Y opcional. aquí, a raíz de lo que Laura está diciendo, yo quiero devolverme al propósito de conectando con la vida. Y yo lo mencionamos por lo general antes de empezar cada tertulia. Y es eso, es que realmente cuando tenemos experiencias que nos hacen entrar en procesos de autodescubrimiento, de crecimiento, no nos podemos quedar con eso para nosotros. Así Por es. eso estamos aquí, porque queremos compartirlo y a través de compartir todo eso que hemos aprendido en nuestros propios procesos, queremos aportar lo que sea en la vida de quienes están escuchando, eligiendo escucharnos. Y para nosotros eso es practicar la generosidad, eso es servir y además nos llena, ¿verdad? De una manera increíble. Así es. Lo último que yo quisiera decir antes de cerrar hoy es que escuchamos a veces esta palabra que decimos el estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático. Qué lindo que pudiéramos cambiar eso a crecimiento postraumático. Qué hermoso, ¿verdad? Crecimiento postraumático. Todos podemos salir adelante. Así es. Todos. La vida siempre nos va a presentar situaciones que nos van a poner a veces de cabeza al revés, ¿verdad? Patas arriba. Pero Bueno, siempre podemos Podemos cambiar la frase. El dolor es inevitable, pero el crecimiento es opcional. También Porque es su decisión, nuestra decisión. querer crecer a partir del dolor. Exactamente. Como decimos, la vida no me pasa a mí, pasa para mí, Así para que yo es. la construya, para que yo la forma. Yo soy el artista. Laura, me ha encantado hoy, qué energía, qué actitud. Gracias una vez más, porque Encantada. cada vez que me siento aquí salgo con más gratitud y además aprendo montones de vos, todo ese conocimiento y experiencia que tenés y la manera tan clara de compartir tu mensaje, de Bueno. verdad. Muchas gracias. Honradísima, ¿verdad? Como siempre, de compartir con vos, ¿verdad? Que nos une esta pasión por querer transmitir un mensaje esperanzador en medio de tantas cositas negativas, de 2 años durísimos que hemos tenido todos a raíz de la pandemia, ¿verdad? Es un honor de verdad compartir con vos, compartir tu conocimiento, tu energía, tu amor al hacer las cosas. De verdad que me honras muchísimo, amiga, y te bendigo por eso. Y bueno, a ustedes darles las gracias desde nuestro corazón por sacar este ratito, por regalarse en este ratito, ¿verdad? Para querer cultivarse, para seguir en ese proceso de transformación que no me canso de decirlo, es que esto no se termina nunca, ¿verdad? Es nuestra decisión querer seguir creciendo y querer seguir siendo mejores personas. El mundo lo merece y nosotros también. Así que desde el corazón muchas gracias, feliz fin de semana. Los esperamos en la próxima entrega, ¿verdad? Que esperamos y con toda la humildad del mundo que nos sigan acompañando, que nos sugieran temitas si quieren que hablemos de algo en particular. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Emuná Psicología, doctora Laura Camacho, en Facebook como doctora Laura Camacho Alfaro. Cualquier duda, cualquier comentario es bien recibido, siempre desde el amor. Así que los esperamos la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Y a mí me pueden encontrar en Facebook, Katia Alfaro Mentoría. Estamos estrenando página hace una semana. Divina. Muchísimas gracias. Ahí vamos a subir también este recurso, ¿verdad? Claro y en la página de Laura. Y un abrazo para todos, que tengan un fin de semana maravilloso y los queremos mucho. Y que viva la resiliencia. Así es.